al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, reitero los buenos días a cada uno de los hermanos aquí presentes. Dice la palabra de Dios: bueno es alabarte, oh Jehová. Gracias le damos al Señor por sus múltiples bendiciones, por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su cuidado para con cada uno de nosotros. En estos momentos, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener un tema muy especial. Y el tema que vamos a tener se llama libertad de conciencia bajo ataque. Libertad de conciencia bajo ataque. Déjenme regular. Libertad de conciencia bajo ataque. Es un tema que hoy vamos a analizar. Es un tema muy importante porque hoy la libertad de conciencia está bajo ataque. Y hoy más que nunca, como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros vamos a hacer. Cómo vamos a responder a este ataque que hay a la libertad de conciencia. Yo no pretendo ser conciencia a cada uno de ninguno de mis hermanos. Yo creo que lo más importante para el cristiano es que su guía infalible y su norma de regla y de fe debe de ser la palabra de Dios. Por eso es que no pretendo ser conciencia de nadie, pero la palabra de Dios es clara. Y yo creo que hoy más que nunca cada hijo de Dios lo que debe de buscar es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos debe guiar en todo. Y sobre todas las cosas siempre poner a Dios en primer lugar. Quiero extenderle también una cordial bienvenida a los hermanos que a través de las redes sociales también cada sábado nos acompañan. Gracias le damos al Señor por elegir la Iglesia Adventista Libre Maranatha, por acompañarnos cada sábado en el estudio de la palabra de Dios. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones y gracias cada día le doy al Señor por la presencia de cada uno de ustedes que cada sábado en la distancia se conectan con nosotros. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a tener unas palabras de oración para poder entrar en el tema que hoy vamos a tratar. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Si alguno de los hermanos también desea acompañarme de rodillas o quedarse sentado, siéntase libre. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros, Señor, inmerecidamente. Gracias, Padre, te damos por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta linda salvación que tú nos has otorgado. Gracias por esta linda iglesia. Gracias por los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque tu pueblo sobre lo ancho y la faz de toda la tierra, Señor, te adora, Padre querido. Gracias, Señor, porque tu pueblo cada día crece más. Te pedimos, Padre Santo, que en estos momentos que vamos a abrir tu palabra, permite que una vez más tú nos puedas hablar, porque necesitamos la guía tuya, Señor. Necesitamos que en todo momento, en cualquier situación que nosotros nos vayamos a conducir, que tu Espíritu Santo siempre esté guiándonos y diciéndonos lo que debemos de hacer y la palabra que debemos de hablar, Señor.
Toma el control de nuestras mentes, de nuestras vidas y cúbrenos con tu manto de justicia, Señor. Sé conmigo ahora, Padre. Usa mis labios, Señor, usa mis cuerdas vocales. Toma el control de mi mente. Toma el control de cada palabra que va a salir de mis labios, Señor. Y permite que esta buena palabra esté bañada con el poder del Espíritu Santo. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y quite mi iniquidad y también la iniquidad de tu pueblo y de cada hijo tuyo, Señor. Que delante de ti podamos estar limpios y más bajo el tiempo solemne que estamos viviendo bajo el tiempo del juicio investigador, donde cada uno de nuestros nombres están siendo examinados, Señor. Padre querido, que el registro en el reino de los cielos, Padre querido, que nuestros nombres puedan permanecer en el libro de la vida y que tú puedas limpiar a tu pueblo y desarraigar del corazón de tu pueblo el pecado de una vez y para siempre, Señor, y que tu pueblo pueda obtener la victoria en Cristo Jesús y se mantenga en esa victoria, Padre. Quédate con nosotros, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, como bien habíamos hablado, hoy vamos a tratar el tema de la libertad de conciencia. Pero antes, yo quisiera, antes de avanzar en el tema que hoy vamos a tratar, yo quisiera, si algún hermano sabe o si conoce lo que es la libertad de conciencia, o sea, ¿qué ustedes entienden por la libertad de conciencia? En sus propias palabras, si alguien me pudiera decir. Es poder adorar al Dios que uno quiera, poder escoger y decir a quién adorar. Amén. O sea, es la libertad de elegir. En este caso, de elegir a quién tú adoras. Correcto. Y adorar de acuerdo a tus convicciones. Correcto. ¿Alguien tiene algún significado, alguna definición? ¿Sí? Bueno, una expresión que uno pueda, por lo menos, a resolver lo que uno quiera. O pueda conversar y, como dice el hermano, que pueda adorar a nuestro Señor Jesucristo, que es lo único que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Exactamente. Bueno, según la definición de libertad de conciencia, yo la busqué en el diccionario, lo que es la libertad de conciencia, y vamos a ver esta definición de libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia es un concepto fundamental en el ámbito de los derechos humanos. Usted es libre de pensar, de tener las convicciones que usted desee, sin que nadie venga y le diga a usted cómo pensar, cómo actuar, ni qué convicción tener. Y la filosofía política se refiere a la capacidad individual, no colectiva. La capacidad individual de elegir y sostener creencias, opiniones, valores y convicciones sin interferencia externa o coacción. Fíjense, usted puede tener opiniones, valores, convicciones, creencias, usted propia, sin que nadie venga y le diga, tú tienes que pensar como yo pienso. Tú tienes que decir lo que yo diga. Tú tienes que actuar como yo actúo. Es un derecho, fíjense, es un derecho fundamental que garantiza a las personas la autonomía. La autonomía. O sea, nadie dirige mi vida. Nadie dirige mi vida. O sea, tener autonomía es la capacidad que usted tiene de tener sus propias convicciones, de tener sus propias ideas, de tener su propia manera de pensar, sin interferencia de nadie. Usted tiene ese derecho, esa autonomía. Y la libre expresión de sus pensamientos. Tanto en el ámbito privado como público. Usted es libre de pensar lo que usted quiera.
Nadie tiene que venir a usted a decirle, tú tienes que pensar como yo pienso. Porque ya si alguien viene y le dice a usted, tú tienes que pensar como yo pienso, entonces ya usted no tiene libertad. Ya usted se convierte en un esclavo del pensamiento de esa persona. Esta es la definición de lo que es la libertad de conciencia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, pero lo creó con libertad. El hombre podía elegir si adorar y servir a Dios o no adorar y servir a Dios. Dios es amor, y para que exista verdadero amor tiene que existir libertad. Hay personas que en su mente creen que el ser humano no debería de tener libertad. ¿Saben por qué? Porque creen que si el ser humano tiene libertad, su libertad la va a usar para autodestruirse. Y entonces por eso que vienen otras personas donde quieren controlarlo a usted, donde quieren manipularlo a usted, a su manera de pensar de esas personas, donde quiere decirle a usted qué usted debe de hacer, qué no debe de hacer, qué pensar, qué no pensar, qué decir, qué no decir. Y entonces la humanidad muchas veces vive entregando ese derecho autónomo que usted tiene a tener sus propias creencias, a tener sus propias convicciones y a tener sus propias ideas. Hoy en día, cuando nosotros miramos este mundo, vemos a los pueblos, vemos que hay pueblos, países en este mundo que están sometidos a los dictámenes de un gobierno cruel y teocrático. Perdón, un gobierno cruel y autocrático, donde la cúpula controla al pueblo y donde muchas veces el pueblo no tiene libertad de expresión, no puede expresar lo que siente. Y entonces tiene ¿qué hacer? Callar y aguantar. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con esa libertad de pensamiento, de poder expresarse, de poder elegir. Hoy en día, mis queridos hermanos, en este mundo, hoy vemos donde hoy los pueblos no tienen derecho a elegir. No hay una verdadera democracia. Y los pueblos terminan sometidos bajo una tiranía cruel. No ahora, desde que el mundo se creó, que entró el pecado a este mundo, vemos de acá que a través de todas las edades los pueblos han estado sometidos bajo tiranos, bajo personas crueles. Y cuando un pueblo está sometido bajo tiranos, bajo personas crueles, el pueblo sufre. Porque no hay libertad. Porque no les permiten expresarse de la manera que ellos quisieran expresarse. Y cuando el pecado entró a este mundo por causa de la primera pareja, entonces ahora el ser humano se ha hecho, ¿qué cosa? Esclavo del pecado. Se ha hecho esclavo de Satanás. Vive bajo una servidumbre pecaminosa controlado por el enemigo. Pero cuando Cristo vino a este mundo, vino a redimir al hombre y a darle plena libertad. La palabra de Dios en Isaías, si nosotros vamos al libro de Isaías, busquemos Isaías, capítulo 60. Isaías capítulo 60.
Isaías capítulo 61. Miren lo que dice Isaías capítulo 61. Miren cuál era la misión de Cristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Solo en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, nosotros podemos encontrar la verdadera libertad que el ser humano necesita. Fuera de Cristo no hay verdadera libertad. Fuera de Cristo lo que hay es servidumbre. Servidumbre hacia el mal, donde cada vez más las generaciones y las sociedades van deteriorándose en un declive moral espantoso. Cristo vino a libertar al ser humano. Cristo no fuerza a nadie a creer en Él. Porque como Dios es amor, el amor no fuerza. El amor no violenta la conciencia de otro ni la voluntad de otro. El verdadero amor genuino que una persona siente por otra persona, si usted siente amor por esa persona, usted tiene que dejarla libre, que tenga libertad. Usted no la puede someter. Y si bien es verdad que en el ámbito político los pueblos son sometidos, también, mis queridos hermanos, en el ámbito religioso, el pueblo de Dios es sometido. Y hoy más que nunca, mis queridos hermanos, la libertad de conciencia está bajo ataque. Y estará bajo ataque. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, Apocalipsis 13, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿A qué nación se está refiriendo ahí? Una nación que salió de la tierra alrededor del año 1798, cuando el poder papal fue completamente, ¿qué cosa? Echado por tierra, fue completa, se acabó el poder papal. ¿Qué nación surgió por alrededor del año 1798? Estados Unidos de Norteamérica. Porque en profecía una bestia representa una nación. Ahora, es interesante que dice que subía de la tierra. En profecía, muchas aguas que representan pueblos, multitudes, y tierra que representen en profecía lugares escasamente donde casi no hay población. Y noten que cuando el poder papal cae en 1798, alrededor de esa fecha ya estaba surgiendo una nación. Y la historia confirma que la nación que en ese momento estaba surgiendo eran los Estados Unidos de Norteamérica. El país de la libertad. El país donde los peregrinos vinieron huyendo de Europa de la persecución religiosa para poder ejercer su fe en este país de libertad. Sin coacción, sin presión, sin que nadie los persiguiera, sin que nadie dictara ni les dijera cómo deberían de adorar. Los Estados Unidos llegó a ser el país de la libertad y de la democracia. Por eso es que los padres fundadores de esta nación, cuando fundaron esta nación, ellos separaron iglesia y Estado, porque sabía que aquí en este país no se podía repetir lo que sucedió en Europa. Que cuando la iglesia se unió al Estado, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una gran persecución por 1260 años.
persecución del poder papal al pueblo de Dios desde el 538 hasta el 1798, 1260 años de crueldad. 1260 años de oscuridad, porque la verdad se eclipsó. Y donde quiera que el poder papal clavaba su estandarte, las personas tenían que adorar de acuerdo a los dictámenes de la Iglesia Católica. Y si ustedes van a los libros de historia, mis queridos hermanos, en los libros de historia, cuando los españoles vinieron a América, a conquistar América, cada vez que los españoles venían con sus sacerdotes o con sus padres, ¿qué era lo que hacían? Lo primero que hacían era someter a los pueblos de América a que se convirtieran a la fe católica. Y si no se convertían, tenían que enfrentar la muerte por herejes. No les daban la oportunidad de elegir. Bueno, tú quieres seguir manteniendo tu fe en lo que tú crees. Ok, perfecto, te lo vamos a respetar. Ah, ¿tú quieres creer en la fe católica? ¿Tú quieres creer en Dios? Amén. No, era una religión impuesta por fuerza. Era una religión impuesta por fuerza, con amenazas de muerte. Y en esos 1260 años la Iglesia Católica persiguió, mató. Fue una crueldad grande contra el pueblo de Dios, porque la Iglesia Católica quería imponer su religión. Y aquellos que no querían acatarse a los dictámenes de la fe católica tenían que pagar muerte, cárcel, ser desterrado, perseguido. Porque no respetaban la libertad de conciencia de otros pueblos. No respetaban la libertad de conciencia de otras personas. Querían someterlas a su servidumbre. Querían someterlas a su manera de ser. Sin que las personas pudieran elegir. Entonces, cuando los Estados Unidos surgió, las personas en Europa, ¿qué hicieron? Emigraron para huir de la persecución. Pero la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que este país que surgió siendo campeón de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia, dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que esos dos cuernos representan dos reinos. Dos reinos, el poder civil y el poder religioso, separación de iglesia y Estado. Pero dice que hay un momento en que esta bestia habla como dragón. Pasa de ser una nación pasiva, una nación tranquila, a ser una nación poderosa con una autoridad grande, porque dice que habla como dragón. Y cuando ustedes buscan en los libros de historia de la mitología, de entre todos los animales, ¿cuál era el animal más temido? El dragón. Porque era el más grande, el más poderoso, el más cruel, en el que nadie podía hacerle frente. Pero esta nación de los Estados Unidos, que es el país donde nosotros vivimos, dice la palabra de Dios que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13:1, ¿quién es esa primera bestia? El papá. La Iglesia Católica. ¿Y qué poder tuvo la Iglesia Católica? Tuvo un poder en el pasado completamente absoluto, dominando a todos los reinos de su época. Donde todos los reinos tenían que rendirle pleitesía
al Papa de Roma. Y donde el Papa de Roma decidía el destino de los reyes y de las naciones. Y entonces dice que ahora los Estados Unidos dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hay una unión entre los Estados Unidos y la Iglesia Católica, el Vaticano. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Noten que dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Significa que aquí hay una coerción a que todos los habitantes de este mundo tienen que adorar a la primera bestia, que es el catolicismo romano. Y si tienen que adorar al catolicismo romano, entonces significa que llegará un momento en que esa libertad de conciencia no va a existir más, sino que va a haber una obligación a adorar algo que le están imponiendo a usted a la fuerza, en contra de su propia voluntad. Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y noten que todos aquellos que no quieran adorar a la primera bestia, porque va a ser una obligación, pero aquellos que no quieran hacerlo, vamos a ver cuál va a ser su suerte. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica va a ser una imagen de la bestia, de la primera bestia. Se va a parecer a la primera bestia. Y va a ser una imagen, y dice que, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar. O sea, hay una pena de muerte. ¿Matar a quién? A todo el que no la adora, mis queridos hermanos. Noten que en los tiempos finales que estamos viviendo, el conflicto final gira en torno a la adoración. ¿A quién tú vas a adorar? ¿Al catolicismo romano, cuya palabra de Dios en Apocalipsis 13 dice que el dragón le dio su autoridad? ¿Y el dragón quién es? Satanás. Y cuando usted adora al catolicismo romano y usted le rinde pleitesía al Papa de Roma, usted le está rindiendo pleitesía y adorando no solamente a él, sino que está adorando al que está detrás de él, que es Satanás. Usted no está adorando al Dios verdadero, usted está adorando a Satanás. Y va a ser, como dice aquí, una adoración forzosa, que si usted no quiere adorarlo, sea la religión que usted profese, usted va a morir. Pena de muerte para usted. Significa que va a haber una ley, un edicto, donde va a haber pena de muerte. Por eso es que el conflicto final es un conflicto de adoración. ¿A quién usted va a adorar? ¿Usted va a adorar a Satanás o usted va a adorar al verdadero Dios? Ahora, si usted adora al verdadero Dios de acuerdo a como dice la palabra de Dios, usted va a sufrir persecución. Porque usted está yendo en contra de los dictámenes de personas poderosas que van a legislar leyes que van a atentar contra su conciencia, contra su manera de pensar, contra la libertad que usted tiene de adorar y de expresar esa adoración de acuerdo a ¿qué? A sus convicciones. No lo digo yo, mis queridos hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Y no solamente va a matar a todos aquellos que no adoren a la primera bestia, sino que también
Dice Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Va a haber un edicto de adoración a la bestia, pero también va a haber una marca que se les va a poner a todos. A todo el que quiera adorar a la bestia, porque el que no adore a la bestia ni reciba la marca, va a sufrir persecución, va a sufrir cárcel. Se le va a imputar la pena de muerte, pero Dios va a librar a su pueblo, mis queridos hermanos. Porque en esta última gran batalla, la batalla no es mía, la batalla es de Dios. Y Dios va a pelear con su pueblo. Dios va a pelear con su pueblo y por su pueblo. Y cuando el mundo se una en una falsa adoración al catolicismo romano, rindiéndole pleitesía al catolicismo romano, adorando al catolicismo romano y también adorando o aceptando esa marca que va a distinguir a todos aquellos que adoran al catolicismo romano, mis queridos hermanos, van a sufrir la ira de Dios. Van a sufrir la ira de Dios. Van a sufrir las 7 últimas plagas que Dios va a derramar sobre este mundo. Plagas mortíferas que van a destruir a todos los impíos de este mundo, pero el pueblo de Dios va a ser preservado. Nadie, mis queridos hermanos, tiene el derecho de influir sobre su conciencia. Porque dice la mensajera del Señor en el libro La Educación, que toda mente que dependa del criterio de otra mente, tarde o temprano se extraviará. Y si usted depende del criterio de otras personas en cuestiones de Biblia, y usted no ha comprobado si lo que esa persona está diciendo es mentira o es verdad, usted se va a extraviar. Y estamos hablando que no solamente en el ámbito político se ejerce coerción, presión, chantaje, amenaza para violar sus derechos y su libertad de conciencia, sino que también en el ámbito religioso. Porque muchas veces las organizaciones religiosas, lejos de estar al servicio de Dios, lo que hacen muchas veces es controlar despóticamente al pueblo de Dios. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro El Deseado de Toda la Gente, página 505, párrafo 2. En asuntos de conciencia, el alma debe de ser dejada libre. El alma debe ser dejada libre. Ninguno debe de dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Si usted sabe que el sábado, el 7º día, es el día del Señor, es el día que Dios escogió para adorarle, es el día que Dios escogió para nosotros recibir su bendición, y es el día que Dios escogió para santificarlo, yo no tengo por qué venir a donde está usted y decirle, no adore más el sábado, tú vas a adorar ahora el domingo. O tú vas a adorar ahora el miércoles. El miércoles para ti va a ser el día del Señor y no el sábado, el 7º día. Nadie es quien para violentar su conciencia, ni para dictar lo que usted debe de adorar. Siempre y cuando usted como hijo de Dios, usted está adorando de la manera correcta, como dice la palabra de Dios. Porque si usted está desviado de la verdad y alguien viene para corregirle de su error, para que usted se vuelva del error de la verdad, eso lo está coartando su libertad de conciencia. Esa persona lo está trayendo a usted del error a la verdad.
de las tinieblas a la luz. Pero cuando usted está en la verdad y usted conoce cuál es la verdad y usted es guiado por la verdad, por el Espíritu de Dios, y alguien viene a perturbarle su fe, a decirle que lo que usted tiene que hacer, sabiendo que lo que esa persona está diciendo va en contra de la palabra de Dios, usted no tiene por qué escucharlo ni obedecerle. Porque la mensajera del Señor dice que los que hacen eso, que ejercen ese tipo de autoridad sobre el pueblo de Dios, de querer de que el pueblo de Dios haga lo que dicen sus líderes, sabiendo de que quizás lo que ese líder está diciendo no está apoyado por la palabra de Dios y va en contra de los principios de Dios, los que ejerzan ese tipo de autoridad, dice la mensajera del Señor, de que son personas satánicas y que Satanás es el que viola la libertad de conciencia de los verdaderos adoradores hijos de Dios. Noten la diferencia. Si usted está en la verdad y alguien viene a querer decirle a usted cómo usted debe de adorar y cómo usted y qué es lo que usted debe de creer, y lo que está diciendo no está de acuerdo con la palabra de Dios, yo no tengo por qué escucharlo. Yo no tengo tampoco por qué obedecer sus dictámenes, pese a cualquier amenaza que me puedan hacer. Pero ahora, si usted está en el error y un hermano viene y con la palabra de Dios a usted le está mostrando la verdad para que usted se convierta del error a la verdad, ese hermano no está coartando su libertad de conciencia, lo que le está ayudando a encontrar la verdad, porque en el error usted no se va a salvar. Dice la mensajera del Señor, Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí mismo. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. No hay qué cosa, imposición. Dios no impone, mis queridos hermanos. Dios no impone. Por eso es que el consejo del apóstol Pablo en 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuiste comprado. ¿Con qué tú fuiste comprado? Con la sangre de Cristo. Entonces dice, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de opiniones de otras personas sin que primero usted vaya a la palabra de Dios y compruebe si esa persona está diciendo la verdad. Porque si esa persona no está diciendo la verdad, entonces usted se vuelve esclavo del error. Y si se vuelve esclavo del error, entonces usted queda presa bajo el dominio de Satanás. No está guiado por el Espíritu de Dios. Y en todos los sentidos, mis queridos hermanos, en todos los sentidos, la mayoría de todas las religiones lo que buscan es controlar la mente de las personas. ¿Saben ustedes que cuando yo llegué a este país en el 2013, creo que para el 2014, 2015 por ahí, aquí en los Estados Unidos, la iglesia metodista, 28 iglesias, escuchen bien, 28 iglesias metodistas aquí en los Estados Unidos se separaron de la Conferencia Episcopal Metodista. 28 iglesias se separaron todas al mismo tiempo y crearon su propia asociación. ¿Y saben por qué crearon su propia asociación? ¿Saben por qué se separaron? Porque resulta ser de que la Conferencia Episcopal Metodista de aquí de los Estados Unidos
había ordenado al ministerio a una mujer lesbiana, al santo ministerio. Una pastora lesbiana, abiertamente lesbiana, al santo ministerio. Y después de varios debates de estas iglesias con la asociación, donde estos hermanos sinceros creían que, número uno, la mujer no puede ser pastora, la mujer no ha sido llamada para ser pastora, y la Biblia es clara. Porque cuando usted va a la Biblia, al Antiguo Testamento, ¿cuál fue la tribu que Dios escogió para ministrar en el santuario? A la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, ¿a quién Dios escogió? ¿A hombres y mujeres o a hombres solos? Hombres. Si Dios hubiese querido que las mujeres fuesen sacerdotisas, lo hubiese dejado claro en su palabra. Y Dios hubiese dicho: apártenme a los hombres de tal edad y a las mujeres de tal edad para que sean mis sacerdotes y sacerdotisas. Pero Dios no lo escogió así. Dios escogió el cuerpo de sacerdotes, todos hombres. Y lo segundo es que estos hermanos dijeron: no solamente Dios escogió a los hombres para el ministerio pastoral y no escogió a las mujeres, aunque entendemos que las mujeres juegan un rol fundamental en la iglesia, en el pueblo de Dios, sino que también Dios está en contra del homosexualismo. Y cuando la conferencia episcopal no quiso entender las razones que estos hermanos presentaron por la palabra de Dios, y siguieron en su empeño de que sí, de que esta pastora lesbiana va a ser ordenada para que dirija tal iglesia, pues entonces estos hermanos entendieron que como ya esto era algo incompatible con los principios de con los principios de Dios y su santa palabra, decidieron separarse. Y su separación del cuerpo principal episcopal metodista, su separación principal reflejaba ante los líderes del alto mando de que ellos no estaban de acuerdo con la decisión de ellos y que ellos no querían seguir unidos para no verse mezclados con prácticas que Dios desaprueba. Se separaron, hermanos. Se separaron porque según sus convicciones ellos entendían que lo que habían hecho los máximos líderes estaba mal. Estaba completamente mal, fuera de los principios bíblicos. Y hoy nosotros, mis queridos hermanos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que defender la libertad de conciencia, donde nadie nos puede venir a imponer lo que nosotros debemos de adorar, y más cuando sabemos que muchas de esas imposiciones, todas van en contra de la palabra de Dios. Entonces no le dan tiempo a usted pensar y decir: espérate, déjame analizar. Voy a leer la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, y entonces yo te voy a dar respuesta. A ver si lo que tú me estás queriendo imponer sobre mí está de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy en día las religiones, mis queridos hermanos, son controladas, son manipuladas. Y cuando usted no cede a la manipulación, entonces ahí viene el chantaje y la amenaza. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4, versículo 17. En el capítulo 4 vemos de que Pedro y Juan los habían cogido presos por una curación milagrosa que ellos hicieron.
No vamos a leer todo el capítulo, si ustedes quieren en casa lo pueden leer. Y es interesante que cuando nosotros vamos al capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, ellos cuando fueron al templo hicieron una curación milagrosa. Y entonces ellos fueron tomados por el sumo sacerdote, fueron arrestados porque ellos estaban predicando de la palabra de Dios. Y además por manos de los apóstoles se estaban haciendo muchos milagros, se estaban haciendo muchas sanaciones. De hecho, si nosotros leemos el capítulo 3, a partir del capítulo 3 vemos que Pedro y Juan, cuando subieron al templo como a la hora novena, había un hombre cojo y ellos lo sanaron, y el hombre entró al templo saltando y brincando, y cuando el pueblo vio esa curación milagrosa que Dios había hecho, se excitaron las emociones del pueblo, llegaron a oídos de los sacerdotes, y bueno, en el capítulo 4 arrestan a Pedro y a Juan por esta curación milagrosa y por la predicación del evangelio. Y es interesante que miren lo que les dicen los propios líderes religiosos de su época, los guardianes de la fe. Dice, sin embargo, para que no se divulgue, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué le iban a hacer a Pedro y a Juan? Amenacémosle, porque ellos estaban predicando el evangelio de Jesucristo. Las personas se estaban convirtiendo, se estaban bautizando. Toda clase de obras milagrosas se estaba haciendo a través de los apóstoles por medio del poder del Espíritu Santo. Los enfermos eran sanados, los cojos saltaban, los paralíticos salían caminando, los sordos escuchaban, los ciegos veían. Toda clase de prodigio, toda clase de milagros se hacía a través de ellos. Y los líderes, para poder contrarrestar esa obra, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Y mis queridos hermanos, tristemente a veces los cuerpos religiosos, los líderes, a los cuerpos religiosos a los cuales uno pertenece, muchas veces los líderes amenazan. No, si tú sigues manteniendo esa actitud te vamos a borrar. Y si nosotros te borramos de la iglesia, la palabra de Dios dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Si te borramos de aquí del libro de la iglesia, te vamos a borrar del libro de la vida y perdiste tu salvación. Te amenazan, pero al mismo tiempo manipulan las escrituras para echarte miedo. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, a veces, aún, y es triste decirlo, las religiones usan el miedo para controlar a sus feligreses de la misma manera que en el ámbito político los gobernantes usan el miedo y la amenaza para controlar al pueblo y para hacer lo que el pueblo hagan lo que dicen ellos. También en el ámbito religioso se utiliza el miedo y la amenaza para controlarte, para amedrentarte, para doblegar tu voluntad, para quebrantar tu fidelidad. Dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Sigue diciendo, Hechos 4:18. Y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Que en ninguna manera, ¿qué? Hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y me gusta mucho la respuesta de Pedro en el versículo 19.
donde el versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué dijo Pedro? Aunque me amenacen, aunque me quieran matar, aunque me quieran meter en la cárcel, aunque me hagan lo que me hagan, para mí es menester primero obedecer a Dios antes que a ustedes. Amén. Porque noten, mis queridos hermanos, que en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, cuando las personas usan la coerción, la amenaza y el chantaje contra un hermano o contra una congregación, es porque por lo general ese líder que está usando esos métodos está en contra de la verdad. Y al estar en contra de la verdad, la única manera de sofocar la verdad y de acallar la verdad es utilizando el chantaje, es utilizando la amenaza. Para que usted se calle. Para que usted no siga hablando más. Miren lo que dice el versículo 21 de Hechos 4. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Hubo una persecución encarnizada contra la iglesia de Cristo por parte de los líderes religiosos? Sí. Porque ellos querían quitar o coartar la libertad de los apóstoles que tenían para predicar la verdad de Dios. Y hoy en día, mis queridos hermanos, les voy a decir algo. Hoy en día hay problemas. Porque a mí me llaman hermanos de diferentes partes del mundo, hablándome que en sus iglesias tienen problemas cuando van a predicar un tema del juicio investigador, de lo que Cristo está haciendo ahora, la obra que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial, y están teniendo problemas porque dicen: no hables de esto. Van a predicar un tema acerca de la ley dominical, la marca de la bestia, la ley dominical. No hable de eso, porque no hay que estar infundiendo miedo. Y entonces el hermano no puede hablar de lo que va a venir. Vamos a predicar acerca de la necesidad de un reavivamiento y una consagración para consagrar nuestras vidas de Dios, para recibir el sello de Dios y para recibir la lluvia tardía. No hablen de eso. Está prohibido. Está prohibido. Vamos a hablar de las 7 últimas plagas. No hablen de eso, porque van a echar miedo a la congregación y la congregación va a echar miedo. Por lo tanto, descarten ese tema. Un tema que está en la Biblia, porque lo que usted va a hablar está aquí. Las 7 plagas no es un invento mío. Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. El decreto de muerte está en la palabra de Dios. La marca de la bestia está en la palabra de Dios. La persecución del pueblo de Dios en el tiempo del fin está en la palabra de Dios. Van a predicar acerca de la última generación. No me hables de eso, porque ese tema, eso es falso, acerca de una generación que va a haber en los tiempos finales, que va a vencer el pecado por la gracia de Cristo y que se va a mantener sin pecado después que la gracia se cierre, porque habrá vencido el pecado y esa generación será sellada. No, eso no me predique eso aquí. Y eso está en la Biblia. Y eso lo predicaron los pioneros adventistas. Y eso lo apoyó Elena G. de White, porque en el conflicto de los siglos la hermana White lo habla y lo dice.
No vamos a tener intercesor en el tiempo del fin. Y ella dice que el pueblo va a tener que vivir sin intercesor y sin pecado. Porque ya no va a haber más expiación por nuestros pecados. Ya el juicio habrá concluido. Y ya Dios sabe quiénes son sus escogidos, los que van a ser salvos. Y entonces dicen, no prediques de eso, no prediques de lo otro. Y entonces lo que hacen es que las grandes verdades que el pueblo de Dios necesita para estos tiempos son apagadas. Y los hermanos que quieren hablar de estas verdades muchas veces terminan expulsados o borrados por desobedientes, por herejes o por apóstatas o por cualquier excusa que quieran poner. Cuando nosotros hablamos, y de hecho la mensajera del Señor en el libro El Conflicto de los Siglos, ya tiene un capítulo que dice la libertad de conciencia amenazada. No solamente, mis queridos hermanos, estamos hablando que en el mundo secular, cuando se imponga la ley dominical, cuando se imponga la marca de la bestia, no solamente estamos hablando que la libertad de conciencia será amenazada, sino que dentro del pueblo de Dios, como hemos visto aquí en la palabra de Dios, la libertad de conciencia también está amenazada. Porque desde los tiempos de Cristo, los sacerdotes estaban buscando ocasión de matar a Cristo porque no podían soportar la verdad de Cristo. Y Cristo en su época fue expulsado de las sinagogas. Y buscaban ocasión los sacerdotes de silenciar su voz hasta el punto tal que tramaron con Judas Iscariote para prenderlo y matarlo para que no siguiera predicando más la verdad. Y cuando estamos hablando de la libertad de conciencia amenazada dentro del mundo cristiano, no estamos hablando solamente de la iglesia adventista, estamos hablando de todas las denominaciones cristianas. De todas las denominaciones cristianas. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Vamos a ver varias citas de la mensajera del Señor para ir concluyendo. Dice, manuscritos 43, 1895, las mentes humanas de los hombres no han de ser manipuladas ni enjaezadas por manos humanas. Las mentes humanas de los hombres no han de ser, ¿qué? Manipuladas ni enjaezadas por manos humanas. ¿Ustedes saben qué significa esta palabra enjaezar? Miren, esto es lo que es enjaezar. Esto que se le pone a los caballos, esto que se le pone aquí a los caballos aquí, junto con las cuerdas aquí para dirigirle a los caballos, eso es lo que se llama enjaezar. Y cuando la hermana White escribió esto, ella lo estaba escribiendo, cuando la hermana White escribió la cita anterior, ella lo estaba escribiendo para los líderes de la iglesia. Principalmente los que estaban en posición de liderazgo en Battle Creek, que Battle Creek era en aquel entonces lo que decimos hoy la asociación o la conferencia general, donde ella dice, las mentes no pueden ser manipuladas porque los líderes estaban manipulando las mentes de los pastores, y al manipular y enjaezar las mentes de los pastores, entonces los pastores van a las iglesias a manipular y a enjaezar las mentes de los miembros de iglesia. Enjaezar es esto, es como poner un freno donde noten que ¿quién es el que dirige al caballo? Es el jinete. Entonces por eso es que la mensajera del Señor dice, donde las mentes humanas no pueden ser manipuladas ni enjaezadas, dirigidas por otros hombres, y más que en la época en que ella escribió ese manuscrito, el liderazgo de la iglesia espiritualmente estaba completamente mal. Hasta el punto tal que en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 210,
ella dice, ahí bien claro, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 210, ella dice que la conferencia, o sea, en aquel entonces Barry Creek, que era la cabeza de la iglesia adventista a nivel mundial, ella dijo que estaba controlada completamente por Satanás. Por eso, mis queridos hermanos, el consejo del apóstol Pablo en Hebreos 10:23, mantengamos firmes, sin fluctuar. La palabra fluctuar en el idioma griego es una palabra que da la idea de mantenerte firme, de que no te doblegues, no te quebrantes, no te quiebres ante la presión, ni ante la amenaza, ni ante el chantaje. Es la palabra griega que se utiliza para fluctuar. No te quiebres, no te quebrantes ante la amenaza, ante el chantaje, ante la presión, ante nada. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, Pablo lo que está queriendo decir, mantengámonos firmes en la verdad y no nos desviemos de la verdad, ni permitamos que nadie venga a dictarnos lo que nosotros debemos de hacer. Si nosotros realmente conocemos la verdad y somos guiados por el Espíritu Santo, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Carta 92, 1895, párrafo 38 dice: perteneces a Dios, alma, cuerpo y espíritu. Tu mente pertenece a Dios y tus talentos también le pertenecen a Él. Nadie tiene derecho a controlar la mente de otro y juzgar por otro, prescribiendo cuál es su deber. Hay ciertos derechos que le pertenecen a cada individuo en servir a Dios. Ningún hombre tiene más libertad para quitar estos derechos que para quitar la vida misma. Dios nos ha dado la libertad de pensar y es nuestro privilegio seguir nuestras impresiones del deber. Solo somos seres humanos y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro ser humano. Yo no tengo jurisdicción sobre la conciencia de cada uno de ustedes. El único que debe de tener jurisdicción sobre la conciencia de cada uno de ustedes es Dios. Nadie más. Cada uno de nosotros tiene una individualidad e identidad que no puede ser entregada a ningún otro ser humano. Individualmente somos la obra de Dios. Miren esta otra cita que interesante. Sigue diciendo la carta 92 de 1895, el párrafo 39. Ustedes pertenecen al Señor por creación y redención. El hombre no tiene derecho a quitar aquello que no puede dar. Nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestro intelecto pertenecen a Dios. Su sello está sobre nosotros. No puedo justificar el curso que muchos consideran el correcto. Fíjense que la hermana White estaba en contra del curso que estaba tomando la iglesia, los líderes, en ese entonces sobre 1895. Había manipulación, había presión, había coerción. Es más, para esa fecha, en 1895, ella dijo, el poder despótico que se está desarrollando en la Asociación General, dice que era un poder despótico que le hacía temer a ella, tener miedo. Porque ella dice que ese no es el espíritu de Cristo. Mantener al pueblo de Dios bajo un poder despótico. Es más, ella llegó a decir que los hombres, los líderes, en aquel entonces, en la Asociación General, en aquel entonces en Barry Creek, dice que se creían dioses. Se creían dioses.
Dice, no puedo justificar el curso que muchos consideran el correcto, ejercer autoridad y dictar lo que deseen a sus semejantes. He visto este camino seguido hasta que mi corazón está ¿cómo? ¿Cómo estaba el corazón de la mensajera del Señor? Enfermo y dolido por los resultados, porque cuando usted liderea al pueblo de Dios de esa manera, con coacción, con presión, con manipulación, al final los resultados son ¿cómo? Nefastos, desastrosos. Es más, en 1895 se estaba ejerciendo una presión sobre el pueblo de Dios y una manipulación tal que en la Review and Herald del 23 de julio de 1895 ella dijo, si ustedes siguen dirigiendo de la manera en que están dirigiendo, que de la manera en que ustedes están dirigiendo, ustedes se creen dioses y están dirigiendo con despotismo, dice, muchos aquí van a salir de la obra y no van a seguir más sus dictámenes. O sea, ella predijo una ruptura. Y ella no condenó esa ruptura. Al contrario, porque cuando alguien viene a mí a ejercer presión sobre mí, a que yo haga lo que dice esa persona, pero lo que está diciendo esa persona, Dios no lo aprueba. Y si yo quiero serle fiel a Dios, entonces ¿qué es lo que hay automáticamente? Una ruptura, porque yo quiero servirle a Dios, no al hombre que esté equivocado. Cada uno de nosotros tiene una individualidad, una identidad que no puede ser entregada a ningún otro ser humano. Somos individualmente la obra de Dios. Miren esta última cita del pastor A.G. Wagoner, que es una cita que me gusta muchísimo. Dice, verdad presente, 14 de febrero de 1895. L.G. Wagoner también protestó contra ese poder despótico, manipulador, controlador y cruel que la asociación estaba ejerciendo sobre la iglesia en aquella época. Miren lo que escribió el doctor A.G. Wagoner. Dice, por otro lado, los hombres muy religiosos no poseen libertad de pensamiento ni de conciencia. Quien tiene un papa que le dice cómo debe pensar y actuar para salvarse, ya sea el Papa de Roma o cualquier otro, no tiene libertad de pensamiento y sin ella no puede tener libertad de conciencia. ¿Y saben por qué él menciona la palabra papa? Dice, ya sea que tenga un papa, ya sea de la Iglesia Católica o de cualquier otra iglesia, porque en otro momento vamos a tratar ese tema, que llegó un momento en que la mensajera del Señor dijo que Battle Creek, que era donde estaba la asociación general, dice que Battle Creek se había llegado a convertir como el Vaticano de Roma. Y eso vamos a ver esa cita, tengo esa cita en otro tema. Vamos a ver qué interesante que hasta más la mensajera del Señor dijo, esta gente se están convirtiendo como el Vaticano de Roma. Y es por eso que el doctor A.G. Wagoner dice, quien tiene un papa que le dice cómo debe pensar y actuar para salvarse, ya sea el Papa de Roma o cualquier otro, no tiene libertad de pensamiento y sin ella no puede tener libertad de conciencia. ¿Se dan cuenta por qué nuestro movimiento se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre? Porque somos libres para adorar a Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el espíritu de profecía. Son los dos libros que el pueblo adventista necesita: la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Amén. Porque siempre que el hombre quiere controlar la obra de Dios, termina echando a perder la obra de Dios.
Por eso es que la mensajera del Señor predice en los tiempos finales un movimiento que bajo el avance del poderoso ángel de Apocalipsis 18 dice que todos los que participen de ese movimiento final, bajo la unción y el poder del ángel de Apocalipsis 18 que desciende a la tierra con gran poder e ilumina la tierra con toda su gloria, dice que van a ser hombres y mujeres que no estarán controlados por hombres, sino estarán controlados por Dios. La iglesia apostólica, ¿por quién estaba controlado? ¿Por los hombres o por Dios? Estaba controlada por Dios. Porque la iglesia apostólica en los tiempos de los apóstoles, noten que era el Espíritu Santo el que tomaba las decisiones. ¿Quién fue el que le dijo a Felipe que fuera al desierto a encontrarse con el eunuco? ¿Fueron los dirigentes de la iglesia o fue el Espíritu Santo? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que le dijo a Pablo cuando Pablo camino a Damasco cayó ciego y se le apareció Cristo y entró a Damasco? ¿Quién fue el que le dijo a Ananías, ve a la calle derecha, dobla y vas a encontrar a Saulo de Tarso? Que Ananías dijo, pero Señor, este hombre persigue a los cristianos. Dice, no, porque él me va a hacer instrumento. ¿Quién fue el que mandó a Ananías? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que le dijo a Pedro y a Juan cuando lo sacaron de la cárcel, calla y no hable y sigue predicando? Que aquí hay mucho por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que dirigió el primer concilio cuando la iglesia tuvo problemas, los problemas que hubo en la iglesia de Galacia? Que por eso fue que Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Y en Hechos capítulo 15 los apóstoles se reunieron porque había un problema. ¿Y qué dijo Pedro? Os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de que no le impongamos ninguna carga a los gentiles. Noten que la iglesia de Dios estaba dirigida por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que le dijo a los apóstoles, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les voy a encomendar? ¿Fue los dirigentes de la iglesia o fue el Espíritu Santo? Fue el Espíritu Santo. Noten que esa iglesia estaba controlada por el Espíritu Santo, no estaba controlada por ningún hombre. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Va a haber un pueblo que va a estar controlado por el Espíritu Santo, no por el hombre. Es el Espíritu Santo el que va a dirigir los movimientos finales antes del cierre de la gracia. Y a los que el Espíritu Santo va a dirigir van a ser hombres y mujeres y niños y jóvenes y viejos que no estén controlados por ningún hombre ni por ninguna entidad religiosa. Por eso es que nosotros nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día, libres para adorar a Dios de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía, libres para poder hacer la voluntad de Dios y no la del hombre, no la de ningún pastor ni de ningún dirigente de iglesia, la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Vamos ahora a